Ucrania lo que hizo tras el golpe del Maidán y la reunificación de Ucrania, perdón, de Crimea con el resto de Rusia, fue cancelar el acuerdo que tenía con Moscú para permitir el paso de tropas en dirección a Transnistria. Ha establecido controles de pasaportes a todos aquellos que tienen pasaporte ruso, pero no así a los que han adquirido pasaporte moldavo porque tienen, lógicamente, están en los acuerdos de Schengen y a ellos eran los primeros que les interesaba. Pero la presión que empezaron a ejercer sobre Transnistria desde la Oblast de Odessa ha sido muy importante. Luego, esta zona se ha fortificado también por su presencia como vamos a ver ahora, que voy a tratar de hacer un breve resumen de la influencia que ha tenido la guerra naval desde Odessa y en el Mar Negro, pues ha tenido una gran influencia porque es el punto de salida de la exportación de trigo y de grano. También lo ha sido de minerales, pero previamente también era el punto de importación de muchísimos de los materiales y de los insumos que consumía la propia Ucrania. El intento ruso por bloquear los acuerdos del grano que se plantearon y demás, pues llevaron al final a que ese incumplimiento por parte de Occidente de los acuerdos alcanzados para la exportación de grano, Rusia la obligaron a abandonarlos porque, para empezar, parte del acuerdo, y lo digo por aquellos de que no piensen que lo digo por decir, porque parte del acuerdo era el desbloqueo de las transacciones en el sistema SWIFT, y eso no lo llegaron a hacer nunca, y manteniendo esa presión sobre la economía rusa dentro de esas 11.000 sanciones que le han impuesto. Por lo tanto, como no cumplían, y además el destino de la mayor parte del grano que se exportaba no era África ni los países del Cuerno de África, como decían, sino las economías occidentales para los piensos, para los animales y demás, pues lógicamente se abandonó y se empezó a bloquear el puerto y las líneas de exportación del grano procedentes de Odessa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con esta cuestión? Porque no olvidemos que tanto la exportación del trigo y de la cebada son una cuestión vital para la economía ucraniana, ya que en 2021 representaron el 40% de las exportaciones totales del país. Con lo cual, si se estrangula el puerto, y el golpe para la economía ucraniana era brutal. Lógicamente, ese fue un trabajo que inicialmente empezó a llevar adelante la flota del Mar Negro, pero la flota del Mar Negro, que tiene su origen en el momento de la fundación de la ciudad Odesa y de la conquista del asentamiento por los zares, por Catalina de Rusia, pues ha entrado tiene un componente muy superior, tiene una formación muy superior a la que tenía Ucrania, que ya cuando se produjo la reunificación de Crimea con el resto de Rusia, se vieron en la necesidad bueno, primero perdieron 5.000 marineros experimentados, perdieron algunos buques menores, perdieron la infraestructura naval del puerto de Crimea, es decir, todo lo que era Sebastopol, aunque Sebastopol estaba alquilada en un contrato de alquiler por 99 años con Rusia, y se vieron en la necesidad ya al comienzo, en febrero del 22, marzo del 22, cuando comenzó la operación militar especial, se vieron en la necesidad de hundir el que estaba considerado buque insignia de la flota ucraniana, que era la fragata Hetman Sajaidaksny, con el grueso de sus buques de superficie incautados y destruidos, y prácticamente la flota ucraniana desapareció. Bien, Kiev se planteó unas tácticas de guerra asimétrica en la que comenzó a fabricar y comenzó con información obviamente occidental a crear lo que se dio en llamar por parte de un funcionario de la OTAN la Armada Mosquito. Esta Armada Mosquito lo que hacía era realizar ataques contra los activos navales rusos, apoyándose en ataques con misiles, sistemas marítimos no tripulados e incursiones de comandos en Crimea, como hemos visto en algunas veces, que, si bien es cierto que han alcanzado en ocasiones algunos éxitos, y ahora veremos cuáles, los más importantes, no son suficientes para decantar la balanza en un u otro sentido. Los principales éxitos ucranianos en la guerra naval han sido el hundimiento del Mosca en abril de 2022, que es con dos misiles antibuque Neptune,
y también el ataque, destruyeron el buque de desembarco Minsk y el submarino de ataque Rostov-on-Don, al tiempo que destruyeron un dique seco y una instalación de reparación utilizada por la flota. Y ya finalmente el mando de las fuerzas especiales ucranianas afirmó que el 22 de septiembre del 23 habían golpeado el cuartel general de la flota del Mar Negro, matando a 34 oficiales, entre los que supuestamente se encontraba el comandante de la flota, el almirante Víctor Sokolov, lo que se demostró que era falso, que era un bulo. No sabemos si era directamente mentira porque eran conscientes de que estaban mintiendo, o por el contrario, si creían, estaban en la creencia de que habían obtenido éxito, habían alcanzado éxito en su operativo y así lo comunicaron, pero lo cierto es que eso no se produjo. Al final, Rusia ha trasladado 2 fragatas, 5 buques de desembarco, 3 submarinos de ataque y varios buques menores desde Sebastopol a las costas del Cáucaso a fin de evitar los ataques, los reiterados ataques con drones que venían sufriendo contra las naves, que aunque no sirvan para decantar la guerra, evidentemente sí podían hacer un daño innecesario en la flota del Mar Negro. Desde el punto de vista estratégico, estos ataques ucranianos desempeñaron un papel vital en la negación de los objetivos tácticos rusos, eso es cierto, porque consiguieron que se aflojase el bloqueo del puerto de Odessa. Con lo cual, en ese sentido, es cierto que obtuvieron éxito y que los ataques contra el tráfico naval y las infraestructuras, incluidas las bases aéreas, también han contribuido a obstaculizar las redes logísticas rusas, que ha sido un problema persistente desde el comienzo de la guerra, porque en Rusia la logística no es fácil, sobre todo porque se basa en el ferrocarril y no en la red de carreteras, que no es tan amplia ni tan tupida como pueda serlo, por ejemplo, en Europa Central. Bien, pues esta reevaluación estratégica que tuvo que hacer Moscú fue lo que llevó a trasladar la mayor parte de la flota del Mar Negro al Cáucaso y a generar y a crear nuevas defensas para el puerto de Sebastopol, que a día de hoy es algo prohibido, completamente prohibido para la aviación ucraniana, lo que queda de aviación ucraniana, que por supuesto no se puede ni plantear acercarse a la misma. Bien, la pregunta del millón ahora sería cuál es el origen de las especulaciones que estamos teniendo, que estamos viviendo en este último mes, sobre la intención o no intención por parte de la Federación Rusa de conquistar eh, Odessa. Hay varias narrativas que se construyen a partir de un hecho noticioso. Durante la conferencia de prensa anual de fin de año, que tuvo lugar a mediados de diciembre, el presidente Putin dijo lo siguiente: la parte suroeste de Ucrania siempre ha sido prorrusa porque históricamente es un territorio ruso. Veo a un colega sosteniendo un cartel que dice Turquille. Él sabe, y la gente de Turquía sabe, que toda la región del Mar Negro fue incorporada a Rusia como resultado de las guerras ruso-turcas. ¿Qué tiene que ver Ucrania con eso? Ni Crimea ni la región del Mar Negro tienen conexión alguna con Ucrania. Odessa es una ciudad rusa. Sabemos esto. Todo el mundo lo sabe. Pero ellos, los ucranianos, han inventado algunas tonterías históricas. Bueno, es cierto que se trata de una declaración inquietante porque implicaría que la operación militar rusa puede extenderse hasta Odessa y mucho más allá de lo que son los oblasts hasta este momento declarados, incorporados, reunificados a la Federación Rusa, y que además es una ciudad que se encuentra en el lado occidental del Dnieper e incluso mucho más al oeste del Dnieper, a lo largo de la costa del Mar Negro, casi hasta Moldavia, lo que convertiría a Ucrania en un país sin salida al mar, que ese es uno de los grandes temores, porque automáticamente Ucrania ya no sería viable desde el punto de vista económico como país independiente. Claro, Putin en esta rueda de prensa reafirmó su voluntad de reconocer las fronteras postsoviéticas de Ucrania, con la notable excepción de su parte sureste, que seguía siendo prorrusa. Es decir, eh, a excepción de los 4 oblasts que se han reunificado. Bien, la única razón por la que cambió en esa parte el mapa geopolítico, por la que estos 4 oblasts, y esto lo dijo Putin, se han reunificado con el resto de Rusia, ha sido fundamentalmente por el nivel de represión y de opresión que se venía produciendo contra los rusos étnicos desde el periodo anterior al propio golpe de Estado del Maidán. Y eso es lo que ha forzado a Rusia a intervenir para la protección
de la propia población rusa, porque hay 23 millones de rusos que se quedaron en un territorio que fue soviético, pero que hoy día no pertenece a la soberanía de la Federación Rusa. Por lo tanto, como dice el propio Putin, le- la razón por la que cambió el mapa geopolítico del antinatural mini imperio de Lenin fue por el Euromaidán y por la operación especial. Los ciudadanos de aquellas regiones históricamente rusas que fueron incorporadas arbitrariamente a Ucrania con fines ideológicos de construcción nacional en el periodo soviético. Lo dice muy clarito, y es que fue un mini imperio antinatural creado por Lenin en aquel momento. Y esto no lo digo yo, insisto, lo dice Putin. Por lo tanto, si a ustedes no les gusta, van y se lo cuentan a Putin. Bien, pues a partir de ahí, tanto los casos, tanto la opresión que sufrían los casos de Crimea y de Donbass, que ya estaban oprimidos, como la que posteriormente han sufrido Gerson y Zaporilla, son los 4 oblasts que se han incorporado. Los rusos étnicos y los rusófonos en el resto de Ucrania continúan siendo más oprimidos que nunca, dice Putin, pero la actual realidad militar y estratégica sobre el terreno hace poco probable que ellos también se separen. Bien, después del fracaso de la contraofensiva ucraniana, Zelensky ha ordenado fortificar todo el frente para complicar cualquier potencial ofensiva que Rusia pudiera estar planteando. Y no olvidemos el tema de las catacumbas, no olvidemos, por ejemplo, el plano de inclinación de las playas en la zona próxima a Odessa, que en las inmediaciones de Odessa tienen una inclinación pues muy elevada. Y en este momento tenemos que tener claro que para que sea que hay que si esto que en este momento lo que está haciendo Zelensky al ordenar la fortificación de la ciudad es tratar de ganar tiempo al igual que está haciendo con el resto, porque tiene la necesidad de forzar que es la reanudación de la ayuda occidental que en este momento Ucrania no tiene, sin la cual no puede, no es viable, no puede seguir adelante. Por eso, Putin sabe que la guerra se va a prolongar y también lo ha dicho así, tanto en esta intervención en la rueda de prensa, sobre todo en lo que hacía referencia a la planificación industrial para los próximos 2 años de Rusia, que ha movilizado parcialmente su economía para convertirla en una economía de guerra. Pero en ninguna parte del discurso Putin dijo que no tuviese Rusia derecho ni legitimidad para reclamar esos territorios. Lo que dijo es que a día de hoy no se está haciendo, que es distinto. Y el hecho de que Putin lo recuerde, que es una ciudad rusa, es lo que ha llevado a algunos a especular que la ciudad está fijada ya como objetivo de Moscú, que suponen que han decidido reunificar también esta zona, esta región de Odessa con el resto de la Federación Rusa. Y esto es una historia, es una especulación de que esto de que están conspirando para reunificar Odessa con el resto de Rusia, que se mantiene en un razonamiento tan engañoso como como aquel de 2022 que se dijo que Rusia tenía la pretensión de conquistar Kiev en 3 días, que lo introdujo el jefe del Estado Mayor norteamericano, Mark Milley, en su discurso ante el Congreso, tratando de esa manera de atemorizar al Congreso para que liberasen las primeras ayudas financieras y militares y el primer suministro de armas de cara a Ucrania. Es decir, se especuló, fue una especulación, fue falso. El propio Kremlin lo ha manifestado así, no tenían esa intención de conquistar Kiev en ningún momento, pero unos y otros, los propagandistas de un lado como de otro, por razones diferentes, les vino bien comprar el mensaje de Mark Milley y incorporarlo a su narrativa propagandística. Pero en realidad no había nada detrás de ello y así se lo ha dicho el propio Kremlin y la propia María Zaharova, portavoz del Kremlin. Bien, esta teoría de los 3 días en el tema de Kiev se demostró completamente falsa. Y ahora mismo tenemos a los propagandistas occidentales diciendo que también propagaron la teoría de Milley para forzarlo, están manipulando y especulando con esta cuestión de la conquista de Odessa, de una hipotética conquista de Odessa por parte de Rusia, para volver a meter miedo
y que vuelvan a reanudar la ayuda militar y financiera a las Fuerzas Armadas ucranianas. Cosa que no existe y que el propio Putin lo está diciendo. Miren, nosotros tendríamos derecho a reclamar esos territorios, la población es rusa, el territorio es históricamente ruso, pero no lo estamos haciendo. Y los propagandistas rusos que construyen la narrativa prorrusa, pues el propio Putin lo dice, ¿no? Que ha surgido y dice que se están planteando un escenario de victoria rusa maximalista sobre Ucrania, lo cual es poco probable actualmente, salvo la aparición de lo que llamamos un cisne negro, como lo sería un gran avance militar ruso a través de las líneas del frente ucraniano una vez se hubiese roto este. Y dice que esto es lo importante, que en ese caso sería una hipótesis ante la que la OTAN probablemente reaccionaría marcando una nueva línea roja, avanzando potencialmente en ese frente para fijar un espacio que Rusia no iba a cruzar porque no va a forzar un enfrentamiento con la OTAN que no quiere ni ha buscado nunca. Al contrario, sí, pero Rusia no lo ha buscado. Por lo tanto, en conclusión, en el actual estado de cosas, en Rusia podría recuperar el control del resto de sus regiones recién reunificadas y tal vez parte de las adyacentes al este del Dnieper, pero las posibilidades de plantearse la captura de Kiev o plantearse la reunificación de Odessa con el resto de Rusia no están en el ánimo de Moscú y no se han planteado. Y todo parte sencillamente de las declaraciones que hizo en la rueda de prensa Vladimir Putin a mediados de diciembre. E insisto, esto no quiere decir que Rusia no tenga legitimidad para reclamar la ciudad de Odessa y el Oblast de la que esta es capital, pero no existen en este momento ninguna razón para pensar que eso sea un objetivo ruso, sin perjuicio de que los propagandistas pro-ucranianos o los propagandistas prorrusos lo quieran hacer creer así porque conviene a su narrativa que se están construyendo sobre la guerra.